práctica creativa nace de los espacios alternativos, de hecho, creo que es donde tengo la primera experiencia profesional y donde también entiendo que el teatro es una coreografía de signos y de signos múltiples, ¿no? Parece que en la escuela una tenía que especializarse y sin embargo es en la sala alternativa donde entiendo que el teatro se escribe a partir de lo sonoro, a partir de lo plástico, a partir del movimiento, a partir de la danza, ¿no? Donde me acojo a esa pluralidad y donde empiezo también a enhariñarme las manos, ¿no? A aprender el teatro como oficio o como praxis. Y aún a día de hoy, donde creo que a los espacios públicos hay que seguir luchando por acceder porque nos pertenecen a todas, o los grandes espacios públicos, aún a día de hoy volver a la sala alternativa, que de hecho mi siguiente proyecto es en Cuarta Pared, es siempre un lugar donde para mí hacer un rearme ético y estético, porque después de trabajar o con más medios o de trabajar también con toda la burocracia o todo el aparato institucional que a veces es muy reactivo a lo artístico, pues uno vuelve a las salas alternativas y se encuentra con una serie de restricciones, obviamente, con menos medios, pero también con una libertad expresiva mayor, ¿no? Porque siguen siendo a veces, pues, un búnker, espacios, digamos, no tan vigilados, espacios no burocratizados, y para mí es un lugar donde acordarme que el teatro, cuando se convierte en producción sin experimentación, pierde realmente mucho valor de aquello, de todo lo subversivo que contiene el teatro, ¿no? Desde de la reunión a lo asambleario y a la fiesta, ¿no? Creo que es ahí donde practico el rearme estético. Yo comienzo en 2009, creo, si no me fallan las fechas, en un espacio de teatro contemporáneo en la Cuarta Pared, simultáneo a mis últimos años en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Y ahí es donde, como se suele decir, hago un desaprendizaje, que es ese verdadero aprendizaje, ¿no? Que también tiene que ver, como decía, con el oficio. Cuarta Pared desde entonces es un espacio casa al que suelo regresar, con los espacios de teatro contemporáneo, pero también estrenando producciones muy de batalla, producciones amiga mía. Luego vuelvo a veces como pedagoga a dirigir el taller fin de curso de los alumnos de interpretación. Vuelvo en los Madrid en danza, en los festivales de danza, o sea, se convierte en un lugar de referencia, pero mientras tanto también son importantes otros espacios. Para mí lo fue Pradillo en su día, ¿no? Cuando Pradillo era un lugar vinculado a Carlos Marquerie, con la dirección de Getsemaní y San Marcos. También allí empecé a experimentar con otros formatos, lo que eran, pues, conferencias escénicas, pero sobre todo también a ver otros lenguajes artísticos, ¿no? A dejarme atravesar por otro tipo de arte que era más difícil de ver en los espacios institucionales. Nave 73 también es una sala con la que hay cariño, una sala más joven, pero en la que yo también empiezo a crecer como pedagoga, como docente, donde también tengo aventuras teatrales que son importantes en mi experiencia. Incluso a día de hoy lo es Réplica, ¿no? Réplica Teatro para mí, yo siempre digo que es un pequeño refugio, ahora que hablamos de que hay una carencia, una sequía total de artes vivas, de danza, de nuevos lenguajes artísticos en lo que vendría siendo el tejido público, el tejido institucional, pues es en Réplica donde muchas veces nos reunimos a nutrirnos de este tipo de lenguajes. Siento que en estos espacios aprendemos a que el teatro es un arte colectivo y que depende de una red. Y justamente depende mucho más también de la pasión y de la vocación. A veces está más desregulado, ¿no? Esas relaciones laborales, pero justamente también lo que muchas veces se impide dentro de la institución o lo que se bloquea es el arte. Lo decía Isidoro Valcárcel, tiene que ver con
aquello que es verdad y o contrario, su opuesto, ¿no? Que es la creación. Entonces, durante el proceso artístico van surgiendo imponderables y van surgiendo azares, y eso es parte de cualquier proceso artístico real, ¿no? Y la institución bloquea eso. La institución intenta que los procesos culturales sean un ABC, ¿no? Y todavía está mucho, pues, una estructura muy piramidal, que lo que impide es justamente esa improvisación y esa experimentación que hace que el arte sea arte. Entonces, digamos como que esos blindajes, esas regulaciones se vuelven muchas veces en contra del arte. Son hasta, yo diría que refractarios, ¿no? En las salas tenemos eso, a veces por contra tenemos de lo que solemos hablar, el multitask, tenemos la precariedad, tenemos el producciones amigo mío, seguimos practicando el trueque, y eso pues también hace que muchas veces lo que necesitemos frente a esas fórmulas de autoexplotación, pues casi como contrapartida es el cuidado, ¿no? Para mí eso es fundamental, y casi que lo he heredado de la alternativa para llevármelo también a estos otros espacios públicos, y que en los espacios públicos sigo siendo una directora alternativa, ¿no? Porque me niego a trabajar con rostros famosos, porque me niego muchas veces a lógicas que hay para cortar tickets, que por desgracia llegan de la gran empresa de espectáculos privada a lo público, y que son heredadas por las gestiones públicas de cultura. Yo encuentro que estos espacios, bueno, siempre hablamos de lo mismo en el sector de las artes, ¿no? Se hablan de las subvenciones a cultura, todos los sectores de alguna manera están subvencionados, y la cultura no los menos. Es humanismo, es lo que nos sigue haciendo humanos. Hay pintura desde las cuevas rupestres, y hoy en día máxime en sociedades todavía más desacralizadas y más tecnificadas, el arte para mí es más necesario que nunca. Creo que en la pandemia lo vimos, ¿no? A nivel de salud mental, que el arte es un imprescindible. Entonces, obviamente yo siempre defiendo que estos espacios, que además muchas veces cubren déficits del tejido cultural público, han de tener una subvención potente, ¿no? Hoy en día vemos, al menos a nivel de Madrid, a nivel de capital, que el 99,9% de las carteleras del teatro público son de repertorio, ¿no? Y de un teatro textual, dicho por una autora de texto, como yo me considero. Entonces es fundamental, ¿no?, que para fomentar la diversidad que tendría cualquier capital europea, pues estos teatros tengan recursos para hacer algo, ¿no?, que está sirviendo también a que Madrid no deje de ser referencia a nivel cultural, ¿no? Si no, sería un tejido, como por así decir, demasiado homogéneo, demasiado pobre, ¿no? Entonces, quiero decir, recursos de lo público para una cultura más pública, ¿no? También más popular, más representativa un poco de todas. Siempre hay una cierta preocupación por la pervivencia de estos espacios, ¿no? Son espacios que incluso los que ya han cumplido 30 años, los que ya tienen reconocimientos, premios nacionales del teatro, me da igual la Sala Cuarta Pared, que no hace mucho el Teatro del Barrio, siempre están en una delgada cuerda floja, ¿no?, por así decir. Por eso también todo lo que sucede allí, paradójicamente, es como tan precioso, ¿no?, porque consideramos casi que es una excepción en lugar de la norma, ¿no? Lo que debería ser la norma en una capital europea, pues parece que fuera la excepción. Entonces, bueno, uno imagina que estos espacios sean felizmente, no voy a decir como absorbidos, pero convivan, o sean espacios incluso subsidiarios, complementarios, como decía, de las escuelas, de las academias, de los espacios que sí que pasan por una gestión cultural estatal y autonómica, ¿no? Que sean espacios para construir tejido con eso, ¿no?
zonas de vecindad con esto donde pues, se cubren deficiencias del tejido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que soñarlos así, y lo que no podemos es, de alguna manera, que parezcan tan frágiles y tan sensibles, que dé miedo, ¿no? Que dé miedo a las personas que vienen a emprender y convertirse en Quijotes, pues como lo fueron en su día Javier Yagüe y sus socios, ¿no? O como lo fue en su día Carlos Marquerie. No, o sea, ojalá estas nuevas generaciones podamos de alguna manera también tomar esos espacios y dar voz desde ellos a las generaciones que vienen, a las venideras, a las que van a salir de la escuela y posiblemente no van a tener la oportunidad de empezar todavía en un teatro público, ¿no? Es el lugar para fracasar y fracasar mejor. Entonces, ojalá simplemente puedan existir, ya digo, no en esa fragilidad, sino también como soportes de proyectos futuros y plataformas de nuevos creadores.